Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y les voy a decir que hoy estaré hablando sobre cómo usted puede reconocer las monedas valiosas de Sacagawea. Muchos de nosotros tenemos esta moneda que también le dicen nativo americano, con diferentes diseños en el lado reverso. Obviamente, dependiendo del año, también queremos saber cuáles son más valiosas que otras. Por eso queremos ver las fechas clave, rarezas y variedades del dólar de Sacagawea. Y quiero que reconozcan las pequeñas diferencias en esta moneda, ya que esto puede significar diferencias significativas en su valor. Conoceremos un poco sobre las descripciones y algunas imágenes que le ayudará a identificar estas valiosas monedas de Sacagawea. Si aún usted no se ha suscrito, lo animo que lo haga y no se olvide activar la campana. También quiero darle las gracias a Armando Coins, que me ha donado esta moneda que ustedes están viendo en pantalla, certificada de la moneda Sacagawea. De hecho, Armando Coin tiene un canal con temas numismáticos y sí les puedo decir que él tiene muchas monedas que son increíbles, con variedades y con errores que han venido de la Casa de la Moneda. Así es que anímense y vamos a apoyar a Armando Coin para que se suscriban en su canal. Pero sigamos con el tema sobre las monedas Sacagawea, y existen muchos factores que influyen en la determinación del valor de una moneda y algunos de ellos son bastante valiosos, mientras que otros no lo son. Si tienen la oportunidad de obtener el libro rojo numismático, el Red Book, sería fantástico. Si desea la referencia de este libro, déjenme en un comentario y le contestaré con los datos. El consultar con una guía de valores y precios de la moneda de Sacagawea le va a ayudar a conocer las tendencias actuales del mercado de estas monedas. Algunas monedas son más valiosas que otras, por eso es que queremos aprender sobre diferenciarlas. Otra opción para conseguir una guía apropiada es llevando su moneda a un distribuidor de monedas locales, o sea, una tienda, puede ir a visitarlos. También pueden visitar algunos eventos numismáticos en su área para obtener una opinión experta. Recuerde, no todos los comerciantes que están en tiendas antiguas, casas de empeño, son expertos en todo tipo de moneda. Puede que tenga que ir a varios sitios antes de encontrar a un distribuidor o especialista de monedas que sepa lo suficiente sobre los dólares Sacagawea para discernir, ¿no?, la variedad de la moneda si tuviese alguno. Pero hablemos de la primera moneda, y este es el ejemplo de la famosa moneda del 2000p, el Cheerios Dollar. Y en 1999 la Casa de la Moneda de los Estados Unidos comenzó a producir estas monedas Sacagaweas. Para comercializar las monedas, pues, y alertar al público a usarlas, pues se asociaron con varias empresas comerciales para promover el uso de estas nuevas monedas. Bueno, cuando digo nuevas monedas, era durante esos años de 1999. Y una de las empresas era General Mills Inc., el fabricante de cereales para el desayuno y otros productos alimenticios de Minneapolis, Minnesota. Y la Casa de la Moneda de los Estados Unidos había producido de estas monedas, produjeron 5,500 de estas monedas en agosto o durante agosto o septiembre de 1999. Y aunque los dólares se acuñaron en 1999, estaban ya fechados con un anverso, en el lado anverso el año 2000p. Sin embargo, la Casa de la Moneda utilizó un prototipo de reverso para producir estos dólares.
Y este prototipo de reverso varió ligeramente del dado de monedas de producción utilizado para hacer el resto de estas monedas del 2000. Y bueno, ya luego General Mills empaqueta estas monedas en cajas de Cheerio especialmente marcadas, anunciando una búsqueda de tesoro y que una de cada 2,000 cajas de Cheerio contenían el nuevo dólar de Sacagawea. Y no fue hasta el 2005 que el coleccionista de monedas Pat Braddick notó la diferencia entre un dólar Sacagawea emitido regularmente y los que habían colocado en las cajas de Cheerio. De hecho, si usted observa y puede buscar el detalle nítido en las plumas de la cola del águila, podrá identificar esta rara variedad. Así es que ojo con estas monedas. Otra moneda que quiero hablar es la moneda del 2000p, pero esta tiene una historia específica, porque la interpretación del artista que trabajó, ¿no?, con la Casa de la Moneda, Glenna, ella ganó una comisión de $5,000 al otorgado por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Y fíjate que Glenna solicitó que le entregaran su comisión en monedas de Sacagawea. En vez de que le dieran un cheque, ella dijo, no, mejor denme los $5,000 que ustedes me deben, démelo en comisión de estas mismas monedas, que yo misma fui artista de ella. Y los dólares que se le proporcionaron eran diferentes de las monedas que se acuñaban para la circulación regular. De hecho, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos los acuñó en planchas bruñidas que le dieron una apariencia como si fueran unas monedas de prueba. Así es que tenían una distinción completamente diferente a las monedas de circulación. Y ella, pues ya al tener las 5,000 monedas encapsuladas, y las certificó por Independence Coin Granting Company, que esto fue una compañía que las calificó y las certificó. Sin embargo, ICGE las encapsuló y conservó su procedencia como una de las 5,000 piezas originales presentadas. De hecho, pueden ver en pantalla cómo fue que fueron encapsuladas y qué fue lo que escribieron. Obviamente, inmediatamente ella ofreció 3,000 de estas monedas a la venta por $200 cada uno. Y entonces en el 2010, el comerciante de monedas de Kentucky, Jeff Garrett, propietario de Mid-American Rail Coin Gallery en Lexington, pues compró 2,000 de estas monedas restantes. Por lo tanto, los hizo pasar por todos en soportes encapsulados, pero los habían cambiado por la compañía de PCGS porque ellos sabían que iban a ganar mucho más dinero. Y los lanzaron al mercado a través de una variedad de distribuidores de moneda. Muchos coleccionistas que compraron estas monedas originales en los titulares de ICG, finalmente ellos también lo enviaron para que fueran clasificados y encapsulados por la compañía que certifica PCGS o también NGC, que estos son compañías que califican monedas para los que no lo saben. Otra moneda que queremos estar pendiente, que es bastante valiosa de Sacagawea, es esta variedad de dado que recibe su nombre de 3 fallas en relieve que atraviesan la parte inferior del dorso y el ala del águila. Por lo tanto, inspeccionen todos ustedes que tengan esta moneda de Sacagawea del 2000p. Inspeccionen su moneda con cuidado con al menos una lupa de 10x. Bueno, yo tengo una de 16x de aumento o si tiene un microscopio sería perfecto. Use una buena luz para asegurarse de que pueda ver estas líneas en relieve y les voy a explicar ya mismo por qué. Recuerden, estas líneas en relieve va a ser debajo de las alas del águila.
y se han reportado menos de 200 de estas monedas con dicha variedad. Pudiera ser que hay más en circulación, pero se desconoce la causa exacta de las imperfecciones en el dado que creó estas monedas. Cuando inspeccione su moneda, asegúrese de que las líneas estén elevadas y no hundidas en el diseño. Personas sin escrúpulos han utilizado herramientas para cortar las líneas en el diseño de la moneda con el fin de simular dicha variedad. Si no está seguro, lleve su moneda a una tienda de monedas locales para obtener una opinión experta. Otra moneda que queremos estar pendiente y queremos reconocer es la del 2007 de Sacagawea, con letras en el borde, y esta es la del 2007. Las monedas Sacagawea tenían la fecha y el acuñamiento de seca en el anverso de la moneda, no en el borde. Al mismo tiempo se acuñaron monedas presidenciales. Para los que no lo conocen, estas monedas presidenciales lo pueden ver en pantalla, con la fecha y el acuñamiento de seca y los lemas en el borde, que esos son las monedas presidenciales. Pero de alguna manera, uno de estas monedas Sacagawea del 2007 recibió estas letras de borde destinadas a dólares presidenciales, y las letras de borde no se usaron en la moneda hasta el 2009. Por lo tanto, tomen anotación de este dato. ¿Ok? Ya empezando 2009 en adelante, ustedes van a ver estas letras en el borde. Anteriormente del 2008 hacia atrás, no se supone que lo vean. Tengan cuidado si compran uno de estos en eBay o en cualquier otro sitio de subasta en línea. Las letras del borde se pueden agregar fácilmente al borde de una moneda legítima del dólar de Sacagawea. Así es que ojo, si encuentra uno en circulación, debe enviarlo a una de las empresas de calificación para su autenticación y certificación. De esa manera puede garantizar que es original. Y es verdad que siempre queremos verificar todas estas monedas, porque tenemos mucho más por descubrir, ¿verdad que sí? Y las variedades descritas que le mencioné anteriormente ya se han encontrado y documentado. Por eso queremos que presten atención a los elementos y al diseño de la moneda. Busquen anomalías que difieran de los tipos comunes de dólares Sacagawea. Comparen su presunta variedad de dado con una moneda común para ver si hay verdadera diferencia que puede identificarse. Y como siempre digo, cuiden sus monedas y manténganlos en los cartoncitos el 2x2. De esa manera, si tiene que extraerlo para estudiarlo, se le hará más fácil examinarlo con una lupa o un microscopio. Y uno nunca sabe si usted será la próxima persona que descubre la siguiente variedad o algún tipo de error de parte de esta moneda Sacagawea. Espero que este video haya sido de su agrado. Y si le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, que compartieran mis videos en sus redes sociales. Y si le gusta escribir, bueno, para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí siempre le dejo mi dirección postal. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite. Bye.